Buenos días, quiero antes que nada darles las gracias a la Sociedad Colombiana de Cardiología por haberme invitado a participar por segundo año consecutivo en este importante curso y compartir la experiencia que como coordinador de una unidad de insuficiencia cardíaca multidisciplinaria hemos adquirido durante el transcurso de 5 años de implementación. Tenemos un modelo de atención para pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, tenemos asistencias ventriculares y tenemos trasplante de corazón. Entonces eso ya les dará una idea que la institución en la cual trabajamos es una institución de 4º nivel y para nosotros esta pregunta es muy relevante porque hay barreras en el sistema de salud colombiano para la implementación de espacios físicos con tecnología y asignación de talento humano que no sea fácilmente recobrable al sistema y de esa manera lo haga sostenible. Entonces la pregunta es muy válida. ¿Es el hospital de día una verdadera solución para la rehospitalización en insuficiencia cardíaca? Y es un punto importante. ¿Qué es la rehospitalización? ¿Es la prevención o es la sustitución de la hospitalización? Esto es la introducción rápida de lo que constituye para nosotros el problema de salud pública, una enfermedad con altísima incidencia y prevalencia, 15 millones de europeos, cerca de 6 millones de norteamericanos, padecen la enfermedad, entre el 30 y el 40% de los pacientes diagnosticados por primera vez con síntomas de insuficiencia cardíaca fallecen al año en el ámbito en el cual no hay un manejo especializado multidisciplinario. La mortalidad 5 años posterior al diagnóstico, igual en este ámbito multidisciplinario no especializado, llega a ser hasta del 50% y la expectativa es que se incremente en los próximos años. Esto, y lo decía muy bien la doctora Gina, en la medida en que tenemos cardiogeriatría, ha aumentado la expectativa también en la sobrevida, la supervivencia de nuestra población. Sabemos que en la medida en que mejoramos el tratamiento del infarto agudo de miocardio tenemos la secuela, que es la cardiomiopatía isquémica, y por consiguiente reflejado en el aumento de las hospitalizaciones. Nosotros no podemos ahorrar costos en ninguna de las intervenciones no farmacológicas y farmacológicas que han disminuido la tasa de rehospitalización y muerte por insuficiencia cardíaca, pero sí podemos trabajar en las hospitalizaciones porque allí es donde los gobiernos tienen el mayor costo sanitario o gastan más de sus presupuestos en atender a los pacientes por descompensación. Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud para el año 2010 mostraban 39 billones de dólares para tratar descompensaciones por insuficiencia cardíaca en los Estados Unidos. 10% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada deben ser o son potenciales candidatos para un trasplante de corazón y si están inmersos en el cuidado de una unidad multidisciplinaria pueden detectarse de manera temprana y llegar a trasplantarse. Y esto es clave y por eso es que esta iniciativa tiene tanto valor para Colombia. Un pequeño porcentaje de pacientes recibe manejo en unidades especializadas. En la medida en que nosotros podamos en nuestras instituciones poner en marcha los modelos que han mostrado eficiencia a nivel mundial, seguramente cambiaremos el pronóstico de nuestros pacientes. Nosotros sabemos que en insuficiencia cardíaca crónica, especialmente en aquellos que tienen la fracción de eyección reducida, medidas farmacológicas como los inhibidores de enzima convertidora, los antagonistas de angiotensina, los betabloqueadores, los antialdosterónicos, los inhibidores de la corriente IF y no farmacológicos como los marcapasos tricamerales, los desfibriladores automáticos, así como los programas de intervención y educación multidisciplinarios, han logrado en su conjunto reducir esa mortalidad que en principio era hasta de un 40% al año para el paciente que debutaba con insuficiencia cardíaca, que no se manejaba en el ámbito especializado, a un 5% al año. Y esto es clave, porque diría, bueno, pero si yo soy adherente a estas medidas no farmacológicas y a estas medidas farmacológicas, ¿para qué necesito un hospital de día? Bueno, es que va a ser la herramienta a través de la cual rompemos la barrera de accesibilidad. Los ingresos hospitalarios por descompensación han disminuido en la medida en que a través de las unidades podemos garantizar la adherencia de acuerdo a las guías de práctica clínica, mejorando la calidad de vida de los pacientes y por sobre todo convirtiéndose en intervenciones costo efectivas. Hacer visible estas intervenciones es el reto ante nuestros sistemas de salud. En insuficiencia cardíaca aguda, es decir, aquel paciente que necesitamos internarlo, la principal causa de hospitalización
es o la sobrecarga de volumen o el bajo gasto cardíaco. Y la sobrecarga de volumen generalmente es transgresión dietaria, mayor consumo de líquidos o mayor consumo de sal, o el bajo gasto cardíaco es por la inadherencia al tratamiento. Se ha hablado en el transcurso del curso cómo sorprendentemente el uso de los medicamentos presenta un bajo nivel de un porcentaje comparados entre instituciones y en registros. El 75% de los pacientes que hacen un episodio de descompensación tienen insuficiencia cardíaca crónica previa y un 25% la hacen de nuevo. Era el que no conocíamos que tenía cardiopatía estructural previa y hace los signos de insuficiencia cardíaca. Las tasas de rehospitalización y muerte a 90 días siguen siendo muy altas, entre el 25% para rehospitalización y 14% en mortalidad. Y es un problema de salud pública y por eso estamos aquí concentrados. Pero cada vez tenemos más evidencia y esa evidencia viene renovándose desde el año 2005, en la medida en que sabemos que es mandatorio, de hecho es mala práctica, atender pacientes con insuficiencia cardíaca en ámbitos no especializados. Todo paciente con diagnóstico de insuficiencia cardíaca debe permanecer a un programa multidisciplinario que trate la enfermedad. En 2005 decía, era para romper la barrera de acceso, que favoreciera la adherencia a los protocolos y el paciente pudiera obtener un perfil de tratamiento médico óptimo. Hoy en día sabemos que es un poco más allá de esto. Ese es el resultado final, que es la reducción de las hospitalizaciones y la mortalidad con un grado de recomendación y un nivel de evidencia pues, que lo hace mandatorio. A raíz del estudio del doctor McAllister en el año 2004, se definió qué importancia tenía el equipo multidisciplinario. Y tal vez esto debería estar en el primer punto de la guía de práctica clínica. Sabemos que todas las intervenciones farmacológicas tienen un número necesario a tratar muy interesante y por eso está justificado. También lo sabemos con los dispositivos médicos. Pero fíjense cómo el trabajo coordinado de un equipo multidisciplinario reduce todas las causas de hospitalización. La causa principal evita la admisión por insuficiencia cardíaca y todas las causas de muerte. Necesitamos tratar 11 pacientes para disminuir estos desenlaces. Entonces, realmente, ¿cómo lograr que el paciente sea adherente a las recomendaciones y tenga un perfil de tratamiento médico óptimo? A través de las unidades multidisciplinarias, con todos sus componentes, pero creo que dentro del componente debe existir el hospital de día, porque es el que nos permite tener el seguimiento de los pacientes de una manera estricta y poder garantizar que se cumpla a cabalidad las recomendaciones actuales. Cuando nosotros empezamos nuestra unidad, éramos solamente una enfermera y un cardiólogo, y nosotros le pusimos el título Unidad de Insuficiencia Cardíaca. Pero con el tiempo, en la medida en que se van dando los resultados, podemos justificar, ampliar nuestro grupo, y ese grupo se empieza a especializar en la medida que atiende cada vez más pacientes. Hoy en día, con orgullo, puedo decir que contamos con un grupo de enfermería especializada que tenemos, en este momento, somos 2 cardiólogos los que estamos dedicados exclusivamente al cuidado de los pacientes con insuficiencia cardíaca, y tenemos nutrición, psicología y rehabilitación cardíaca dentro de nuestra misma unidad que nos permite garantizar los desenlaces. Entonces creo que la respuesta está clara, y el doctor Comín creo que fue el primero que la dijo ahora, sí, es una verdadera solución para la hospitalización en los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? El hospital de día tiene objetivos, y el principal objetivo es prevenir la hospitalización, porque no, y el doctor Comín nos dice, el hospital de día no es un área donde ponemos furosemida, es que en el hospital de día nosotros ya rompimos la barrera de acceso, que es lo primero. Ya garantizamos que el paciente pueda acceder a un cuidado multidisciplinario en el momento que lo necesite. Siempre va a estar el equipo multidisciplinario. Vamos a estar aplicando las guías de práctica clínica. Vamos a manejar las comorbilidades. Vamos a hacer una detección precoz de las descompensaciones. ¿Por qué? Porque hay alguien en el teléfono llamando diariamente a preguntar cómo está el peso de ese paciente, cómo están los signos vitales, y decirle que aumente o disminuya alguna de las medicaciones, obviamente después de un proceso de entrenamiento calificado. El seguimiento individualizado es clave porque nosotros sabemos cuándo citar a un paciente antes de tiempo o no. Accesibilidad inmediata y la educación y autocuidado del paciente y familiares
porque en la consulta rigurosa de los 20 minutos o de los 15 o los que tengamos destinados en nuestra institución, el proceso de educación se sacrifica en la medida que es un proceso aparte y por cada paciente toma entre 30 y 45 minutos por visita, que lo hace específicamente el grupo de enfermería. Pero también podemos en el hospital día sustituir la hospitalización, no solamente prevenimos, sino sustituimos hospitalización, y esto es clave, porque si nosotros detectamos un paciente que se está descompensando cuando lo hacemos la llamada telefónica, le podemos citar para que venga y le titulemos la medicación y le coloquemos los medicamentos que él necesita. Si esto no lo hacemos nosotros en un área donde podamos atenderlo inmediatamente, este paciente finalmente va a terminar ingresado con los 7 días hospitalizados y con todos los desenlaces que sabemos que conlleva tener una hospitalización no programada. Estos pues ya lo hemos revisado, cuáles son las potenciales terapias que nosotros podemos instaurar en un área física específica para la atención de pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Cómo es la nuestra? Pues es un área pequeña, es un modelo, como nos lo dicen nosotros, no hemos inventado nada, simplemente adoptamos las recomendaciones de los sitios donde hacen el trabajo muy bien y donde hemos tenido la fortuna de compartir experiencia y nos han enseñado que esto se puede hacer. Esto lo adaptamos a nuestros recursos, lo dijo la doctora Gina, y es un área física con 4 sillas reclinables, con monitores, con fuentes de oxígeno, con bombas de infusión, que permiten que nosotros podamos hacer el seguimiento del paciente a los 7 días después de que le demos el alta, que podamos titular la medicación, que podamos, si el paciente lo detectamos por vía telefónica, citarlo para colocarle la dosis de furosemida endovenosa o programar los ingresos para soporte inotrópico con levosimendan durante 6 horas o colocar la terapia de hierro parenteral. Es decir, es un área que nosotros nos da la herramienta. Si esto no lo tenemos, la estructura rígida de la consulta externa le va a permitir al paciente volver por muy bien que le vaya al mes. Y en ese mes ya no lo vamos a ver al mes, lo vamos a ver nuevamente en el servicio de urgencias o hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿cuál es el gran avance de la guía? Que ya tenemos una recomendación 1A para hospital día. Es una inferencia, porque así lo deja el estudio publicado en 2015, donde nos dice todo lo que hacemos desde hace mucho tiempo, pero por fin soportado por estudio. Que tenemos que hacer una primera evaluación conjunta durante el ingreso, claro, porque desde que el paciente ingresa, ya tenemos entre todos pensando cuándo le pienso dar el alta a este paciente, con qué medicamentos le voy a dar el alta y cuáles son los objetivos que tengo con ese paciente de seguimiento. Esa es la primera evaluación desde que el paciente ingresa. Y ya, en el momento en que nosotros hacemos el plan de alta, este paciente sabemos con qué dosis de medicamento y cómo vamos a garantizar que esos medicamentos se los tome y cómo vamos a hacer la conciliación medicamentosa para que el paciente la cumpla y sea adherente. Y tenemos que garantizar el primer control entre los 7 y los 15 días post-alta, garantizar el plan individualizado de consultas a través del médico de enfermera u otros especialistas, con seguimiento más intensivo durante los primeros 3 meses. ¿Qué ámbito diferente al hospital de día podría garantizar eso? Muy difícil en una consulta externa rígida. Porque el objetivo es estabilizar el paciente con insuficiencia cardíaca aguda, el paciente que está descompensado. La estabilización, la titulación y la educación la tenemos garantizada en esos espacios de acceso inmediato. Pero una vez logramos el objetivo, podemos empezar a tener un seguimiento más espaciado, incluso darle el alta al hospital día. Pero el paciente debe saber que tiene el acceso abierto en caso tal de que llegue a presentar una nueva descompensación. Realmente lo que estamos haciendo nosotros es tener una herramienta que nos permita implementar las acciones en el momento que el paciente la requiere. La doctora Gina decía, necesitamos definir cuál es la población que nos interesa. Pues son los pacientes de alto riesgo. Son los pacientes que ya han tenido cambios estructurales en su corazón, síntomas de insuficiencia cardíaca, ya han hecho el primer episodio de descompensación y son los que han tenido ya la intervención farmacológica, los que están en estadio C, o aquellos que están ya con síntomas recurrentes o síntomas refractarios, son los pacientes de mayor riesgo, son los pacientes que deben estar en el marco de la unidad de insuficiencia cardíaca. Este es nuestro objetivo, porque el alto riesgo es el alto costo, y el alto costo es el alto costo para el sistema de salud, porque son los que tienen mayor número de hospitalizaciones. ¿Cuál es nuestra experiencia? Pues que cuando nosotros vemos el reporte de datos de un año, por ejemplo,
¿Cuántos pacientes de los que vemos permanecen estables? El 73% y 27% de ellos, en este caso 107, requirieron hospitalización por insuficiencia cardíaca aguda. De ellos, al menos el 31% había tenido hospitalizaciones previas. La mayoría de ellos hombres con edades cerca del 80% por encima de los 50 años de edad, y en nuestra población, por la zona geográfica donde nos encontramos, por la etnia en la cual tratamos con mayor frecuencia, tenemos más cardiopatía no isquémica que la isquémica. Y eso también en términos de alcance de objetivos y obtención de resultados es muy importante, porque particularmente me sorprendió en la medida en que veo cada vez pacientes con fracción de eyección recuperada con más frecuencia por tener más pacientes con cardiomiopatía de etiología no isquémica. Entonces, ¿cuál ha sido, digamos, el resultado final de poder tener nosotros un hospital de día? Que podamos tener hoy en día una tasa de uso de medicamentos, implantación de dispositivos y educación antes de que el paciente llegara a la unidad y posterior significativamente diferente, con unos desenlaces que vamos a ver a continuación. Cuando nosotros recibimos el paciente en estadio avanzados, estadio 6D, la mayoría de ellos están en clase funcional 3. Pero fíjense que nos demoramos alrededor de 24 meses para lograr que esos pacientes, la gran mayoría, estén en clase funcional 1 y 2. Entonces, realmente, el trabajo conjunto del equipo multidisciplinario no es de ni los 3 ni los 6 meses y a mí me dicen tengo que darle el alta al paciente. Probablemente no, porque fíjense que obtener el perfil de tratamiento médico óptimo y los desenlaces sostenidos en términos de, por ejemplo, de clase funcional, al menos en menos de 24 meses sostenidos no lo vamos a ver. La estancia hospitalaria nuestra es de 7 días. Generalmente se demora el paciente un día en urgencias, cuando requiere la infusión de inotrópicos, generalmente está 2 días en cuidados intensivos o 4 días ya en la sala de cardiología general. La rehospitalización a 60, 180 y 360 días. Entonces ayer la doctora María Juliana nos decía que en la Fundación Cardiovascular tienen una tasa de reingreso de 5.8%, pero ellos no tienen hospital día. Entonces realmente lo que denota es que hay una implementación de guías y protocolos estrictos al pie de la letra, de tal manera que sin tener esta zona en la cual nosotros podemos garantizar el perfil de tratamiento médico óptimo, ellos lo logran. A mí se me hace difícil, por el perfil de pacientes que tengo, garantizar esta tasa de rehospitalización si no tengo el hospital de día, porque es la única forma que yo puedo garantizar el seguimiento a los 7 y 15 días. Que hemos logrado la reducción de las hospitalizaciones en un 40%, reducción de la estancia hospitalaria a 7 días y ahorro de 40% en costos, pero esto no es para la institución, nosotros somos una institución privada, es un ahorro de 40% en costos para el sistema, y eso es lo que hace atractivo el programa a los pagadores, y eso es lo que permite que hayamos hecho algunas alianzas que son los que les dan la sostenibilidad financiera al programa de insuficiencia cardíaca, porque de otra manera no podría ser viable. Hay que buscar la forma en que se vuelva atractivo, manteniendo gestión por procesos, estándares de calidad que permitan, y vuelvo a repetir la diapositiva, que a través de estas recomendaciones tengamos el perfil de tratamiento médico óptimo. Entonces, a la respuesta, si el hospital de día es necesario, para nosotros no es necesario, es indispensable por el perfil de riesgo de nuestros pacientes. Son los pacientes más enfermos y con mayor riesgo de descompensación. Muchísimas gracias.